El presente video aborda el derecho a la educación en México y ha sido elaborado para el curso La Educación como Derecho Humano, el cual forma parte del doctorado en Educación Inclusiva impartido por el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa. En él se explican los antecedentes del derecho a la educación en México, las bases legales que lo sustentan, los componentes que permiten evaluar el cumplimiento del derecho a la educación, así como el estado actual de ésta en el país. En México, la educación es un derecho fundamental desde 1948, año en el que se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se incluye en su artículo 26. Lo anterior es amparado en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que todo individuo tiene derecho a recibir educación. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado por México, señala en su artículo 13 el derecho de toda persona a la educación. En México, pueden identificarse tres grandes momentos de la historia relativos al derecho a la educación. El primero es el de incorporación del derecho a la educación en la Constitución mexicana, considerándola como un derecho del hombre, afirmando la importancia de facilitar el acceso a esta y estableciendo su laicidad y gratuidad. El segundo momento es el de materialización del derecho a la educación, en el cual se crea la Secretaría de Educación Pública, se aumenta la contratación de maestros, se crean libros de texto gratuitos, así como el magisterio. El tercer momento tiene que ver con un cambio radical en la educación, donde las decisiones sobre esta dejan de concentrarse en la clase política para dar cabida a las recomendaciones de organismos externos. Hacia 2001 ya era una necesidad imperante saber si una sociedad estaba experimentando los avances necesarios en el cumplimiento del derecho a la educación. Por ello, Tomaszewski, primera relatora sobre el derecho a la educación de la ONU, propuso considerar las 4A: Availability, Accessibility, Adaptability y Acceptability, por sus nombres en inglés. La primera se refiere a la disponibilidad, la cual supone la presencia de escuelas de todos los niveles obligatorios en los lugares adecuados. La segunda tiene que ver con accesibilidad, la cual plantea que no debe haber barreras de ningún tipo para acceder a la educación. La tercera, por su parte, habla de la adaptabilidad, la cual se refiere a la capacidad de la escuela para adecuarse a las condiciones específicas de los alumnos. La cuarta y última aborda la aceptabilidad, la que representa un acercamiento a la dimensión de calidad de la educación desde la perspectiva de los estudiantes. Si bien los antecedentes, las bases legales y los componentes revisados permiten identificar una clara evolución del derecho a la educación en México, esta aún representa grandes retos, como lo señala el INE en su informe 2014, donde deja ver la necesidad de atender las desigualdades en el acceso a la escuela, sobre todo para los niños de 3 años y la población de 13 a 17, el dar atención prioritaria a la educación preescolar y a la primera infancia, ofrecer becas a los niños que viven en condición de pobreza para evitar el trabajo infantil, así como también para evitar la deserción del 20% de los jóvenes de educación secundaria y el 40% de media superior. Esto fue un breve panorama del derecho a la educación en México. Agradezco su atención y espero que esta información les sea de utilidad.